aquí en Teléfono Descompuesto y la verdad es que este es nuestro especial de Navidad. Les aclaro aquí un spoiler, una alerta, lo que quieran. Vamos a hablar un poquito o mucho de Dios. La verdad es que este tema está demasiado espiritual. Es algo que a nosotros nos gusta, por algo que conocí a la invitada que tengo aquí. Ahorita la va a estar presentando. Y aclaramos, no es algo de que los queramos convencer o algo, sino simplemente es nuestro punto de vista, es lo que nosotras pensamos. Y solamente queremos compartirles un poco de nuestro sentir, de nuestro pensamiento, de nuestras historias. Entonces, espero lo disfruten mucho. Y sin más, les presento a mi amiga. No, pues muchísimas gracias por, pues obviamente el tiempo y también muchísimas gracias porque pues me invitaron y pues yo me llamo Dafne Merino Castro, tengo 22 años y pues está súper increíble está súper increíble. Gracias. Pues mira, Dafne, como lo decía hace ratito en la introducción, yo les decía que les íbamos a hablar un poquito de ellos, que nuestro tema es que sabemos que en nuestros casos hemos tenido gente cercana que nos dice que no tenía como que una creencia en Dios, o aquí como Dafne en algún momento me expresó, ella sentía lo mismo, ella decía lo mismo, es que yo no creo en esto, yo no sé cómo sentirme, y yo incluso antes de entrar a la grabación le decía a ella, le digo, yo me acuerdo mucho que decías que antes tus papás se ponían a rezar, sí. Y tú te quedabas dormida en las escaleras, sí, que hacías que rezabas y te quedabas dormida y ahí te dejaban y así como, ¿cómo? Pero ¿cómo fue que cambiaste tu perspectiva? Porque fue un cambio muy grande. Sí, la verdad es que sí, y me acuerdo mucho, bueno, mis papás eran católicos, y pues siempre mi papá era como de que vamos a, como que a rezar. Ay, estoy un poquito enferma, perdón. Si escuchan un gallo de Lolita Ayala. Por ahí. Por ahí. Pero, por ejemplo, mis papás siempre eran como de, no, vamos a rezar, teníamos abajo una capilla, dice, vamos a rezar y vamos a leer la Biblia. Y yo, ajá, y ya me bajaban a las 5 de la mañana y ellos rezaban y yo no me quedaba así dormida, así. Y mi mamá me regañaba, me decía, es que Daf, debes agradecer. Y yo le decía, mamá, es que tú no me puedes oponer algo que yo no siento y que yo no he encontrado ese amor o esa fe que ustedes tienen a lo que hacen, ¿no? Claro. Y entonces, pues, mi mamá como que en un momento, pues sí, pero mi papá se enojaba mucho. Le decía, mamá, no, es que tu hija debe de aprender porque es una tradición, porque es eso y esto. Pero pues yo siempre decía, a ver, pues, es que a mí me tocó ver personas que no edificaban bien como cristianas, como católicas, no edificaban bien a veces, no edificamos lo que es Dios. Y pues tú te llevas y te enfocas mucho en esas personas, pero hoy en día entiendo que no te debes de enfocar en lo que hace la persona. No. Sino ahora ya es Dios, tienes que entender a las personas, debes de perdonar, debes de sanar. Entonces ahora que ya lo ves de otra perspectiva, pues ya lo ves como un poco claro, ¿no? Ya respetas. Pero en ese momento, pues yo veía lo que estaba enfrente de mí, ¿no? Sí. Y pues yo decía, bueno, rezan y todo, pero pues ni siquiera le entienden, ¿no? A lo que estamos leyendo, a la Biblia. Porque me acuerdo que pasaba un versículo y ya pasaba. Pero ahora ya es como de que ya lo leo, ya lo entiendo y ya lo analizo, ¿no? Y es que les voy a decir algo muy importante. Así como dije en el podcast, en el primer podcast con Dana, porque es hermana de Dafne. Ay, yo soy hermana. Soy la copia. Yo les decía, que yo de broma decía, es que me acuerdo que las conocí comiendo memelas y quesadillas, pero nos conocimos algo muy raro en una Semana Santa, sí. Un día antes de Viernes Santo, fue un jueves. Sí. Y entonces empezamos a hablar porque una amiga que se llama Nancy, le mandamos saludos, nos decía, ella también es cristiana igual que tú. Ajá. Y empezamos a platicar de muchas cosas y a mí me llamó la atención porque da un cambio muy grande cuando Dafne me dice que no creía en Dios y de pronto me invita al Café con Jesús, sí, que es una plática donde la verdad hacemos oración o llegamos a platicar sobre distintas cosas basadas en la Biblia, también en la época actual. No crean que es como de que nomás vamos a dormir y echar chisme, sino que es un momento más espiritual. Sí, claro. Y fue un cambio muy espiritual que yo vi en ella. Sí, fíjate que
muchos a mis amistades, los alrededor, y lo van a ver, ellos, me acuerdo que yo les decía, oigan, me está invitando a ver un podcast que hablo, ¿no? Y me Sí. dice, Daf, habla de cómo has cambiado cuando tú conociste a Dios. Y nunca lo había pensado y dije, ay, ¿a poco sí hubo un impacto grande, no? Pero porque yo antes no creía en Dios, yo estaba ahora sí, perdón por la expresión, pero yo estaba en el desmadre, estaba en las fiestas, estaba pues en mi mundo, yo estaba buscando lo que realmente a veces tú piensas que te satisface, pero cuando te das cuenta que hay todavía un vacío, o sea, tienes todo, te dan todo tus papás, gracias a Dios, pero cuando ves que no tienes a Dios o que no estás completa, estás en busca de muchas cosas. Y pues lamentablemente pues yo andaba en el mundo, o sea, yo andaba en fiestas cada 8 días, ya lamentablemente a mí ya se me hacía como un hábito, ya era un hábito el de estar tomando cada 8 días las Constantemente. crudas, o sea, yo me acuerdo que jueves Puebla, viernes irme a Pisaco otra vez, y, o sea, era ya una rutina. ¿Y cómo te fue en el cambio con tus amigos? Porque fue un cambio, un impacto muy grande. Pues bueno, gracias a Dios tengo unas amigas que me entienden y que pues solamente cuando yo les hablé de Dios, pues ellas me dijeron como de, si eso te hace bien, súper bien, porque vemos que también estás tomando, vemos que también te estás como que desenfocando, también vemos como que no estás tomando bien las cosas, ¿no? O siento que estás tomando por tomar y eso no está bien. O sea, también mis amigas me decían, O sea que ya estabas sí, a un nivel en el que ya lo como que estaba estaba agarrando esa un delgada hábito. línea, ¿no? Sí. Entre ser un exceso para llenar un vacío y quedarte en, es algo normal. Sí, ya lo estaba normalizando. ¿Y sabes cuál es lo curioso? Que yo, a pesar de que ya había conocido de Dios, llegué a, nos invitaron, pero yo estaba porque mi hermana estaba en esa iglesia y mi papá ya no nos dejaba ir o servir. O sea, mi papá también, su historia está buena porque Lo mi vamos a papá, invitar. porque mi papá literal ya no nos dejaba servir, ya nos decía que ya nos fuéramos de esa iglesia. O sea, mi papá estaba muy de que, no, es que aquí ustedes deben de respetar su religión y bla, 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 ¿no? Pero yo nada más así como de sí, pero yo como que sí entendí de que, ok, sí está Dios, pero no encontraba todavía ese como enamoramiento. O sea, Sí, como no el decir, encontrabas Dios la está comunión conmigo. con él, Ándale, no ¿no? encontraba. No, siento que estaba por estar, pero por mi hermana, porque no me Ujú. gustaba que fuera sola a la iglesia. Y cuando yo empiezo a orar y le digo, Dios, es que yo tengo sed de ti, pero no sé cómo acercarme a ti o no sé cómo, Ujú. como veo a las personas cómo están enamoradas de ti o cómo lo hablan, yo no lo entiendo, o sea, yo no sé cómo es, pero dame la oportunidad de conocerte. Y apenas que estábamos hablando entendí que dice, Dios va a dar 1000 pasos, pero Él va a dar 999 y solo tú tienes que dar un paso para decirle, te abro mi corazón. Ok. Y eso fue lo que yo ¿Y cómo dije, sientes que fue ese impacto de que llegara? O sea, sí fue de que, Dios mío, no, ya tómame en pues tus brazos porque yo ya no sé dónde estoy. lo conocí en la tempestad, Sí. literal. A veces Dios tiene que romper tu familia para que te des cuenta que dónde estabas tú como hija, como hermana, y dónde estaba tu paternidad. Me di cuenta que con la relación de mi papá no estaba bien, ni con la de mi mamá, ni con la de mi hermana. O sea, mi hermana venía pues, de una relación y pues también le entró igual, así, me acuerdo que se perdió igual ella, y pues allí íbamos las dos, ¿no? Pero luego dije, no, yo ya no quiero esto. Y Sí, hubo un no. momento en donde donde que tú estás bien con tu familia. A veces, ¿cómo son las cosas? A veces Dios te tiene que estar preparando porque sabe que va a venir una verdad muy fuerte. Y tu familia, tú piensas que estás bien con tu familia, pero a veces Dios la tiene que romper para que te des cuenta. Y me acuerdo que cuando estábamos en esa problemática, mi mamá dice, es que cuando yo estaba pasando por esto, me quería suicidar. Para mí fue como de, No te esperarías que dijera eso, eso, porque yo creo que estamos tan acostumbrados, y yo lo digo, a ver a nuestros padres como la figura más sí, fuerte y ellos pueden con todo y ellos son nuestros salvadores y ellos son nuestra fortaleza, y el escuchar eso yo creo que sí hace que te rompas. sí, O sea, sí te rompes como hijo porque dices, ¿cómo? O sea, sí. suena, no sé si mal, pero ¿cómo que no eres invencible? O Cómo que si tú no eres eres súper perfecto, fuerte? sí. Porque pues al final nosotros somos hijos y creemos eso o Y los vemos eso. juzgamos. Sí, y los llegamos a juzgar. Y algo muy cierto es que nosotros no somos nadie para estar juzgándonos, Sí, la no. verdad. O sea, y les repito,
nosotros lo contamos desde nuestra experiencia De y nuestro testimonio. sí, y no los queremos convertir en cristianos No. y para nosotros ninguna religión está mal. Todos donde se sientan bien y donde se sientan libres y donde se sientan con él y felices, están bien. O sea, nosotros no los queremos cambiar. Sí. No, además yo siempre he dicho, mira, donde tú encuentres paz, es ahí. Sí, es ahí. Y la comunión de Dios, y Dios está en todas partes, lo puedes encontrar en todas partes, porque yo me di cuenta. Sí. Porque cuando pues yo pasé por esto, yo me pasé una semana sin ir a la escuela, no salía, no comía, nadie sabía de lo que estaba pasando en mi familia, solamente yo. Y Dios fue el único que me rescató porque literal yo leía y decía, Dios, es que en ese momento tú piensas 1000 cosas, se te vienen 1000 cosas y pues piensas a veces en lo fácil también, ¿no? A veces piensas, a mí me llegaron pensamientos igual de suicidas y pues realmente en ese momento Dios me hablaba, o sea, yo leía la palabra, leía la Biblia, decía, Dios, es que necesito de ti, y lloraba, y me acuerdo que me la pasaba llorando todas las noches. Necesitabas como un refugio, ¿no? Pero Sí. un refugio, ¿cómo decirlo? Un refugio seguro. Seguro. No, y me acuerdo mucho en la Biblia que decía, un versículo que decía, yo estoy acá y nunca te dejaré porque yo soy tu Dios y yo soy tu Padre. Y eso fue lo que a mí más me sanó. Y me acuerdo que en Filipenses 4:13 dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que, o sea, yo te Algo entiendo, entiendo mucho a Dafne porque hubo una temporada, ya sé que así como me ven no parecería, no parecería y yo también lo digo, no soy hipócrita, no es que sea la súper religiosa, no lo soy, No. pero me gusta mucho creer en Dios, o sea, yo o sea, genuinamente me gusta, o sea, yo creo en Él y sé que está, y entonces yo recuerdo de una temporada donde yo la estaba pasando muy mal por diferentes situaciones y cada domingo teníamos que ir a la iglesia porque estábamos dentro del coro. Yo cada que lo cuento me acuerdo que si mis amigos se reían, no me creían. ¿Tú qué vas a estar en el coro? Es que no sé qué vas a estar cantando. A mí también no me creían Sí, que era cristiana. o sea, no, yo sé que a lo mejor no combina y vuelvo a lo mismo, no soy hipócrita, yo siempre me acuerdo que se lo comentaba a Daphne y se lo comentaba a Dana. Mira, ya está los ando confundiendo. Y yo les decía, es que yo sí le digo a Dios, Dios, perdóname porque yo no soy hipócrita. Y un día Dana me dijo, ay, qué fuerte que seas así. Le digo, es que ¿cómo le voy a mentir a él que sabe todo? Sí, el o sea, que te ve. ¿cómo voy a llegar a decir, no, pues al contrario, Dios, te pido perdón porque yo no quiero ser hipócrita, porque pues yo no vengo a mentir aquí y a decir que soy la más santa, porque pues no es cierto. O sea, Sí. no. No, ¿sabes cuál es lo más fuerte que yo viví? Que yo estaba en la fiesta y mientras mi familia se estaba rompiendo, ¿te imaginas que mi mamá lo hubiera hecho? O sea, te hubiera suicidado. Sí, y tú. Yo en dónde estaba. O sea, yo estaba en la fiesta, estaba distraída y pues en ese momento te das cuenta de que, a ver, ¿qué estoy haciendo yo como hija? ¿Qué estoy haciendo yo como hermana? Porque realmente yo decía, imagínate que mi mamá lo hubiera hecho. Sí, no, o sea. ¿Dónde estaba yo para estarla abrazando, ayudándola? Y pues ahorita mi mamá, pues estamos ahorita en la familia, no es como que ya estamos la familia perfecta, ni somos el 100, pero Sí, no. realmente pues ahorita nos está costando reconstruir esa familia y es poco, o sea, es poco a poco, y a veces le queremos echar la culpa a uno, es que por ti se rompió esto, no, es de todos y nos analizamos y vamos a orar y vamos a poner primero a Dios y luego vamos nosotros y vamos a reconstruir, porque sí, Dios está, pero también de ti depende si tú quieras renovar o no. Es que es como ese chiste que decían del Señor, de Dios, mándame una ayuda, sálvame, porque se estaba ahogando. Y le mandó un barco, y le mandó un avión, y le mandó rescatistas, y nunca quiso. Nunca los aceptó, y llega con Dios y le dice, ¿por qué no me salvó? Pues es que te mandé toda la gente, pero pues si tú no aceptaste mi ayuda. Sí, o sea. Sí, es algo que... Y no, lo más curioso es que yo todavía reté a Dios y le digo, Dios, cuando yo estaba pasando por esta situación, dije, si así estoy pasando, no me imagino lo que estén pasando las demás personas, igual en un caso así, ¿no? Y entonces, pues, fue cuando yo abrí el Café con Jesús. El Café con Jesús se abrió porque me acuerdo que mi hermana fue contigo, ¿no? Sí. Y yo lo quería, primero era para puras mujeres. No, dejé que era para puras mujeres. Llegué yo con mi mamá y de pronto llegó mi primo, después llegó mi tía, después llegaron todos mis primos y después de mis primos llegaron amigos de mis primos, llegó una amiga en común que nos pone nuestras uñitas. O sea, llegaron más gente y la verdad es que
a veces el escuchar que no es que uno necesite escuchar tempestades de la gente, porque tampoco es como que sea morbo, sino que pues a veces está bien darte cuenta que no eres el único que está mal y encerrarte y decir, es que yo estoy mal y todos están bien. Sí, o no, o en ese momento yo hubiera dicho, ay no, Dios, lo que tanto tú eres tan fiel o dices que nos amas, ¿y por qué estoy pasando por esto, no? O ¿por qué estoy haciendo esto? Pero al contrario, no, yo dije, Dios, si realmente estás conmigo, demuéstramelo. Y me acuerdo que hicimos el café con Jesús y o sea, me acuerdo que hablamos sobre la salvación Sí. y todos ese día terminando Sí, llorando. o sea, nuestros primeros cafés con Jesús fueron muy fuertes. Sí, pero yo dije, wow. Y ahorita que veo a tu mamá y el cambio que han hecho, tú también el cambio que Sí. has hecho, pues digo, wow, a veces Dios te utiliza para que esas personas lleguen. Un día voy a tener a mi mamá. Y esto sí lo puedo decir públicamente, porque ella sí lo ha dicho. Mi mamá era como tú. Bueno, ella lo ha contado. Sí. Y lo retaba y decía que no. Y yo le decía, no, mamá, que Diosito nos va a castigar. O sea, yo a lo mejor en mí era, no, no digas eso. Es que sí, sí existe. Y esto es así. Y yo aferrada, o sea, yo aferrada. Yo les contaba, hoy en la mañana le contaba a uno de los chicos de producción que yo dejé de salir con una persona porque me dijo, es que yo no creo en Dios. Y yo, o sea, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero si vas a estar con alguien, pues que esté con tus mismos ideales para que no haya diferencias. Sí, eso sí es muy importante. Y entonces, me acuerdo que también les conté esa historia a ustedes, ¿no? Sí. De que después de eso ya no volví a salir con él. Fue como de que no, o sea, no, pues al final no cumple los mismos, no los mismos pensamientos al 100, pero no cubre algo que a mí se me hace importante. Es que es muy importante, por ejemplo, en las relaciones sí debes de buscar algo como, algo que te compacte, algo que digas, que estemos en la misma sintonía. Sí. Eso es bueno, o sea, y yo siempre he dicho, o sea, no importa la religión, Sí, la verdad no importa, ¿eh? pero yo he dicho, yo quiero una persona que ame a Dios como yo lo amo. La verdad es que sí, o sea, no importa, yo lo puedo decir en mi caso, mi pareja es católica, yo soy cristiana, y los dos siempre hemos dicho de ni yo te voy a cambiar, ni tú me vas a cambiar, nos respetamos totalmente, y los dos tenemos nuestras creencias y somos como libres, o sea, y los dos respetamos Finalmente están uno al hablando otro. del mismo Dios. Sí, o sea, es lo mismo. Con muchos nombres diferentes en otras religiones, pero es lo mismo. Y eso siento que sabes lo que la gente, como que el discutir en eso, siento que perdemos mucho tiempo. Sí. No, a veces sí, como que siento que la religión a veces para muchos es como, de, no, es que tú eres cristiana y yo soy católico. Y no, Pues ves que antes, o sea, Sí, era les antes estoy hablando así. en la época de cuando nuestros papás eran jóvenes, estaba todavía más marcado. Sí. Y si nos remontamos a la época de nuestros abuelos, Más era te peor. desheredaba. Sí, porque, por ejemplo, a mí me decía mi mamá Vicky y mi papá Marcos, yo le digo papás también a mis abuelos. Y ellos me decían que era muy satanizado, que el ser cristiano, ay, son masones. Ah, que ahorita tiene diferente significado, ¿eh? O Claro sea, en que ese sí. tiempo, obviamente, dentro de, no sé si llamarla ignorancia, no sé si esté bien, la verdad. Pero antes era de que, son masones, no te juntes con ellos. Y era una división muy grande entre católicos y cristianos, y entre verse feo y no te juntes con ellos porque no sé qué. Y eso era en la época de mis abuelos. Ahora en la época de mi mamá dice que también le llegó a tocar cuando era niña en la escuela. Sí, creo. Que los papás le decían, no te juntes con ella porque es esto. Solo por ser cristiano. Ahorita ya no, ahorita gracias a Dios ya tenemos una apertura muy grande en Ya, muchas toda la religiones. mentalidad ya está abierta. Sí, pero antes sí era algo Sí, difícil. fíjate que yo no me meto mucho. Yo siempre he dicho, mira, Dios puede estar en tu cuarto y puedes orar, puedes rezar, pero puedes estar ahí. O sea, Dios siempre se va a presentar ahí. Yo siempre Sí, digo, la comunión con Dios no es que aquí estés leyendo, leyendo, no, no. es hablarle como tú eres. A ver, Dios, me está pasando esto, sabes cómo está, mira, yo quiero esto. Dios te escucha, también escucha tus Sí, deseos, tus sueños. O sea, también he visto mucho la fidelidad de Dios, porque me acuerdo de una amiga que le platicaba de que no, pues me iba de antro, me iba de esto, esto, esto. Y esa amiga me dice, ¿te das cuenta de lo cuánto te cuidó Dios? sí, Y eso me quedó muy marcado porque dije, exactamente hay personas, desgraciadamente, que cuando salen de un antro, de una fiesta, no vuelven a casa. sí, no, y pasan mil cosas. O pasa algo, ¿no? Y a veces dices, ¿cómo Dios ya me estaba esperando o me estaba cuidando o me estaba librando de muchas cosas? Sí, Porque pues el ámbito en el que yo estaba, pues sí era muy riesgoso, o sea, me podía pasar algo malo.
Sí, y a veces pedimos tanto algo que cuando Dios nos los da, y lo platicamos una vez en el café con Jesús de, ten cuidado con lo que pides, Sí, eso sí. porque a veces lo pides tanto que te lo dan y ya no sabes cómo reaccionar o no es lo que tú esperabas. Y muchos nos van a decir, ay, es que están satanizando el salir. No, no es malo salir, porque no es malo, ni tampoco estamos diciendo, No. dejen de hacer nada. Yo lo hago, no lo he dejado de hacer. Les digo, yo no soy perfecta y no creo serlo algún día. No, nadie es Pero hay ciertas cosas que te va cambiando. Yo se lo decía a Daphne y a Dan en algún momento. Es que dejó de gustarme de hacer ciertas cosas, me alejé y no porque mis amigos me dejaran de hablar o me excluyeran, sino que yo me excluí solita porque había cosas e intereses que ya no eran mis intereses. ¿Cómo fue que cambié? Igual, yo lo digo, mi pensamiento cambió mucho. Te decía que estaba pasando por un mal momento hace como 2 años. Sí. Y me acuerdo que hace un año, hace 2, llorando, me decía, Dios, por favor, ayúdame. Dios, por favor, ya ilumine esto. Dios, o sea, guíame en el camino porque yo no sé qué hacer. Y una vez yo preguntaba y me acuerdo que, si no mal recuerdo, fue en el rally. Sí, Porque cierto. en su rancho hicieron un rally. Mis amigas hicieron un rally junto con Sí. la iglesia en la que se iban ustedes. Ajá. Estuvo bonito. Y la verdad es que yo lo voy a decir así, a mí me gustó mucho la predicación que dio el pastor Merari. Ajá. Que nunca he vuelto a escuchar una predicación igual porque fue una predicación para jóvenes. Estaba bonito. Y fue con una apertura muy grande, o sea, no fue algo cerrado, algo como antes, sino que como joven te convencía, vaya. Y entonces él decía, es que háblenle como ustedes son. Sí. Porque muchos dicen, es que ¿cómo voy a orar? Porque pues nosotros no rezamos, oramos. Es casi lo mismo, nomás cambia la palabra. Similar. Entonces, decía, háblenle como ustedes son, sean sinceros, entréguense. O sea, no busquen. Y algo también que yo le compartíamos una vez, Daphne y yo, era que a mí me pasa mucho, aunque no lo noten, a veces soy muy sentimental. Y cuando veo una mala situación externa, por ejemplo, que voy caminando y veo algo que a mí no me parece o una persona que siento que lo necesita, sí soy como de, ay, ayúdalo, porque... Y o sea, a lo mejor gente me va a entender y otra gente va a decir, ¿esta qué le pasa? ¿Por qué no le ayuda? ¿Por qué no mejor le da una moneda? Sí. Porque eso también me pueden decir, ¿no? Pero a veces no es que pueda pasar o verlo, sino que simplemente de vista se te queda y es como de que te quedas pensando en la persona y Diosito, ayúdala, Diosito, cuídala, que llegue bien a casa, no sé. Y yo le decía, ya no sé si era la única que a mí me pasara, pero me decía que no. No, fíjate que sí es eso. Bueno, el Café con Jesús era para eso, para que personas, pues no, o sea, yo siempre he dicho, mi propósito del Café con Jesús no es como hacerlo una iglesia, porque Sí, yo no no. vengo a dividir, pero es para que personas que, pues, quieran conocer de Dios o personas que ya conocen de su palabra, pues podamos nutrirnos y hablar y poder también decir, identificarnos también, ¿no? Porque a veces pasa de que, no, yo también luego me pasa esto, que me duele, un ejemplo, ¿no? Dicen, me pasa esto igual y así, y entonces, no, pues sí, pero buscamos la manera de decir, pero mira, puedes pasar esto, hacer esto, el otro, y así. O sea, como que también nos vamos aconsejando con la palabra y vamos aprendiendo y retroalimentando. No, y les repito, o sea, el Café con Jesús es abierto, o sea, puede ir gente de Sí, cualquier religión, cualquier sí, lado. yo siempre- Un día vamos a invitar a todas. Toda la Un día vida. vamos a hacer una transmisión en vivo de nuestro Café con Jesús. Que fíjense que, Está muy dato padre. curioso, yo no he podido ir, ya tiene un buen rato que no, por trabajo, por cosas de trabajo. El Café con Jesús me queda de aquí hasta allá. Sí. Tengo que atravesar la mitad del estado. Y yo, pero te extrañamos. Sí, yo también los extraño. La verdad es que Es las que pláticas sí. son amenas. El identificarte, el que Dafne, yo se lo puedo decir y me lo dijo mi tía, me lo dijo mi mamá, el que Dafne nos dé la palabra es que pocas personas encuentras que te lo den de una manera significativa Sí, sí. y que te transmitan y que no te aburran, porque es la verdad, y que incluso sea más fácil entenderle. Sí, la verdad es que, no sé, a veces Dios te utiliza y tú no sabes cómo. Y yo he aprendido porque a valorar, yo era una persona que vivía en mi mundo de rosa y que todo te lo da tu papá, que todo te lo Ay, te dan. entiendo totalmente. Pues no veía, yo guardaba mucho rencor y hasta la fecha, hasta ahorita,
pues estoy pidiendo como el perdón porque a veces sí he lastimado y también he perdonado personas que de mi pasado, desde niña, me han marcado y ahora les digo, pues te perdono y te suelto porque el día de mañana que yo quiera ayudarte, te quiero ayudar, pero no hipócritamente porque te traigo rencor, sino porque te quiero ayudar porque de verdad ya quiero de corazón y porque Sí. ya no te quiero guardar rencor y porque sé que eres una persona esencial en mi vida, porque eres familiar, cercano, pero te perdono. Y a veces tanto te duele, y lo decíamos, por ejemplo, en la familia, mi familia, los cuatro nos excluimos, a veces ponemos límites en la familia de mi papá y de mi mamá, porque a veces no sabemos hacer familia. Y el problema que este problema que tuvimos, pues la familia se enteró, ¿no? Y nunca hubo un familiar que dijera, oye, lo que te están pasando, te ayudo. Oye, ven, yo sé, no me enteré, pero a ver, yo quiero hablar contigo. ¿Cómo te sientes, prima? ¿O cómo te sientes? ¿O cómo van? Sí, claro. Pero realmente lo único que recibimos son críticas, nos juzgan y empiezan a hablar mal, nos señalan como si nosotros fuéramos perfectos. Y ahí me di cuenta y no les tomé rencor porque ahora entiendo que a veces hay gente herida que lastima. Porque en un momento yo lo hice. Por estar herida, yo lastimaba a otras personas. Y por no sanar, por no perdonar, digo siempre, a mí lo que más para mí fue fuerte fue perdonarme a mí por todo lo que he permitido. Pues fíjate que todo lo que nos cuentas me recuerda mucho a nuestro primer podcast. Yo haciendo comercial. A nuestro primer podcast. Véalo. Sí, no, o sea, porque lo platicaba con Dana. Sí. Qué importante es soltar, perdonar y dejar ir. Y dejar ir. Eso es O sea, pero suena bien fácil. No, Pero es muy difícil. No, O y sea, como no. todo, cuando a mí me ha pasado, ¿no? Que yo he perdonado y me han dicho como de, ah, sí, ajá. O si yo te lo hice, o si tú lo dices, pues discúlpame. Y es como de, Muy hipócritamente. sí, como O sea, de, no es pero que... digo, bueno, yo ya te solté, yo ya te dije, porque el perdonar es reconocer también. Sí. El decir, también yo te hice, hablé mal de ti, también yo dije esto, o sabes que me hiciste daño y te lo expresa, ¿no? También Claro. es bueno decir, oye, porque hay personas que luego dicen, te perdono, pero pues no sé por qué. No sé por qué. No Y sé tuvo por cara qué, digo, de... de cómo que no ¿Cómo? sabes. Pero pues a veces es bueno expresarlo, porque el perdonar no es que vas a olvidar, no. Siempre se va a quedar esa marca. O sea, ya estás marcado, pero vas a sanar esa herida, realmente. Claro. Porque a veces pensamos que el perdonar ya es olvidar y otra vez como nuevo, no. Es perdonar, sanar y ya tú decides si que esa persona vuelva a estar en tu vida o mejor límites. Sí, no. Sabes que te perdono, Pero te quiero lejos de mí. te quiero lejos de mí, Sí, yo sí he aplicado esto. porque realmente a veces esa persona todavía sigue herida o no lo ha entendido o todavía sigue siendo una contaminación en tu ambiente, ¿no? Sí. O sea, yo últimamente ya estoy como personas que me sumen, las dejo, personas que me resten, perdón, pero pues yo ya no voy a estar en eso. Sí, lo decía un amigo, hay que podar. Hay que Sí. podar amigos, hay que podar en diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces es como si no me suma. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Y a mí, yo te preguntaba lo de los amigos porque a mí me decía Dana que en su caso sí fue más, el choque más fuerte, ¿no? En ella sí. De, ¿cómo es posible que ya no hagas esto si tú antes eras? Pues sí, pero todos tenemos un momento de evolución, un momento de cambio. Sí, yo siempre he dicho, mira, no es malo tomar, o sea, yo luego voy con mis amigas y de que una, dos y ya. Pero ya tú tienes tus límites. Hay veces que luego me dicen, oye, va a haber una fiesta y yo pues ya no me llena. Ay, no, O sea, yo para ya... mí ya es como de, no, mira, yo ya le voy a priorizar otras cosas. Sí, Y no. ya su etapa de lo que mi etapa pasó, yo ya hice y deshice y lo que tuve que hacer. ¿Sabes qué me recuerda mucho? Pero yo ya, no, o sea, ya ¿Te no acuerdas me que llena. platicábamos la última vez que nos vimos? Ah, sí, sí. Y decíamos cómo estas personas pueden vivir cada 8 días en la Sí, fiesta claro. y tomando y viviendo la vida loca. Y nosotras así dijimos, ya somos unas señoras, planamente O ya nos cayó el 20. Sí, ya nos cayó el Sí, 20. porque, o sea, yo creo que todos tenemos conocidos que cada 8 días están en fiesta, igual, digo, no es malo, porque no es malo, yo en algún momento lo hice. Yo digo que ya es malo cuando ya aceptas un hábito. Una costumbre, De ¿no? diario. Y yo le decía a ella, ay, ¿cómo la hacen? Yo creo que antes también se preguntaban de nosotros cómo le hacían. Sí. O sea, pero claro que el cambio debe de venir en ti. Sí, yo la verdad agradezco a Dios que me haya salvado porque pues yo venía en un ámbito y en hábitos de diario, pedas, diario.
Y pues literal, ahora sí lo que hablas es lo que eres. Y ya hablaba solo de puras pedas, ya hasta hablaba de las marcas super guau, del tequila, y para mí era lo máximo. Daphne Barman, Y haciendo yo, aquí sus bebidas. Pues, y ¿qué yo no, y crees? échale así limoncito. Y ahora ya es como de, no, ahora ya te comparto otra cosa, ¿no? Porque claramente, pues sí, ¿no? O sea, sí es pues lo que eres, pues es lo que das a veces. Y Sí. entonces, por eso, ahora que toda esta renovación, para mí fue de 180 grados y de que Dios ¿Y estuvo. cómo fue que tus papás aceptaran el que ustedes se quedaran en esa iglesia y que sobre todo ellos dieran el paso a conocer el cristianismo? Porque pues igual, repito, ninguna religión es mala, sino que el cambiarse a veces es costoso y a Sí, veces es para ellos extraño y para ellos es difícil. Pero para ustedes, como ya estaban dentro, era como que un poquito más normal, por no, no, decirlo no. así. Fíjate que ya mi familia se venía destruyendo y mi mamá, me acuerdo que mi mamá y mi hermana, una amiga que queremos mucho, las invitó a un evento de la iglesia en la que vamos ahora y mi mamá le gustó mucho esa iglesia. Y Sí. mi mamá dijo, yo quiero ir y ya, pero en ese momento yo ya estaba en ese trance yo tenía esa hambre de ese crecimiento espiritual, pero no Claro. sabía cómo leer la Biblia, no sabía nada. Entonces, ay, y yo la mosca. Ay, mosca, quítate. Y ya, pues obviamente mi mamá, vamos, mi papá igual, y en ese momento mi papá dice, no, yo sí quiero. Pero yo que en ese momento de que ya sabíamos que ya estábamos todos rotos, ya era Sí, como de ya era ya un buscas algo. cambio. Y la verdad ahorita ya ver a mi papá, el que lea la Biblia, el que ya ore por los alimentos, el que ya lo hace por él mismo y que ya no estés ahí estándole así, pues la verdad no. A ver, ¿en qué Por, momento cambió el papel? Date cuenta en qué momento, o sea, en sí, algún momento tus papás fueron así de, a ver, Daphne, ¿por sí. qué te estás durmiendo? ¿Por qué Y no yo agradeces? era Y la que ahora ahora... eres tú, ¿por qué no agradeces? ¿Por qué no oras? ¿Por qué Sí. no haces esto? O sea, Sí, date o sea, a cuenta, hubo veces un cambio. la vida te da así. Y ahora mi hermana y yo éramos las que jalábamos a mis papás. Porque muchos dicen, no, pues un papá siempre te jala a lo que Sí, es, ¿no? Pero no, en este caso fuimos nosotras, a mis papás, y mi papá lo aceptó y me acuerdo que ellos tomaron su curso de matrimonios, yo estaba en otro curso, pero en ese tiempo mi hermana, como estaba en lo de su separación y estaba todo eso, mi hermana se alejó. sí. Y para mí era muy fuerte y el estar de que no, y yo decía, no, es que yo no puedo estar en el mismo juego de Dana. Yo tengo que a veces cambiar para que yo la pueda antojar, el decirle, Dana, tenemos que estar Ser el bien. ejemplo. Sí, entonces para mi hermano y yo hemos vivido una conexión así de que Yo las veo muy unidas, yo la te verdad me gusta mucho jalo, la tú me conexión como jalas y así. hermanos. Y como todo, a veces sí tenemos nuestras peleas, pero siempre es de, a ver, ¿por qué no estamos peleando? Yo quiero estar bien contigo. Ah, no, pues sí, ya nos decimos lo que sentimos y ya otra vez. Como la comunicación, así como esposos, como relación, pero pues es la comunicación, Sí, ¿no? El no. de entenderte. Pero pues ahora la verdad es una oración, a veces tanto horas que las oraciones pueden ser contestadas después de 2 años. Y esa Ok. oración fue la de mi papá, contestada. Porque yo me acuerdo que yo oraba, mi hermana también oraba, y mi hermana oraba más, decía, es que Dios, yo quiero mi familia aquí en la iglesia, es que Dios, yo quiero que mi familia crea en ti, que vea lo que yo siento, o sea, ya sí sea en la católica, en la cristiana, pero que vean ese amor de lo que tú eres. Y esa oración no las contestó a los 2 años. Pero a veces Es los que son tiempos procesos de largos, Dios son son perfectos. Es lo perfectos. que yo les decía en algún momento, que veía tanto que usaban la frase de los tiempos de Dios, y yo decía, ¿de verdad saben? ¿De verdad Sí. saben lo que significa? Y me daba risa, y no risa por la frase, sino porque se me hacía un poquito hipócrita de la parte de las personas que yo veía que lo utilizaban. Y me daba risa, y yo creo que sí estaba mal que me riera, Sí, pero era como de, o sea, sí, los tiempos de Dios son perfectos. sí. Por algo Dios, y lo decías en una vez de un café con Jesús, Dios sabe por qué no te da el teléfono que quieres. Dios Sí. sabe por qué no te da lo que quieres, A porque a veces lo Dios mejor en no este da. momento te iba a Sí. distraer de lo que ibas a hacer o no te da, no sé, un ejemplo, el dinero que necesitas porque a lo mejor ibas a perder el piso. Y me acuerdo que me lo contaste con una historia que pasó similar de una persona que perdió el Sí. piso, que ya no sabía ¿Dónde? dónde estaba ni quién era, entonces dije, tienes Sí, a razón. veces Dios da las cosas a tu capacidad y a lo que vas. Sabe que te lo va a dar, pero sabe que si te lo da, te vas a perder, mejor no te lo da.
Y a Sí, veces no, nosotros ¿sabes? frustrados de que, ¿por qué no me lo das? Es que Dios, tú eres malo. A ver, no, analízate, autoanalízate. Es que acabas de decir algo muy cierto. Puede ser posible que nos perdamos en el camino. Sí, es que si tú no estás en comunión constante, a mí me ha pasado, ¿no? Que luego hay veces que siento que me alejo y digo, no, 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 me estoy alejando otra vez, vuelvo a retomar. Y vuelvo, porque debes de estar constante, debes de estar constante en la comunión con Dios. Y el educarte igual, educación espiritual, educación de todo lo que tú tienes que, hasta emocional igual, debes de educarte, o sea, bien, o sea, psicológicamente igual una educación bien, porque a veces por nuestros actos o porque no nos autoanalizamos, lastimamos a gente o decimos cosas que no. Sí, no, o sea, Sí. son O te vuelves muchas. muy fan de Dios o vives en Cristo. Es que está Esa es mejor una... vivir en el que Sí, ser fan, fan. porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que ser tan fanáticos ya llegas a un punto en el que ya no De- es, Ya no antojas. ajá, no, ya no es sano, o Ya sea, no ya es no es sano, sano, ya te volviste porque muy fanático. una cosa es vivir en él y creer en él, y otra cosa es ser, Y vivir en Cristo no es ser perfecto. no. Yo no soy perfecta, creo que nadie es perfecto. Eso es lo que muchos confunden, el que ya, porque ya soy cristiana, yo ya debo de ser aquí la Perfecta y perfecta. no, No, tengo yo unas acepto que pruebas, yo tengo unas pruebas porque Dios te va puliendo, o sea, Dios te va a ver si es verdad, si es cierto que estás conmigo y te va a estar y te va a estar y te va a estar hasta que diga, ahora sí ya estás lista para lo que tienes que hacer. sí. Y eso es muy bueno, o sea, la verdad, el que a mí Dios, cuando yo empecé a creer en Él, cuando yo empecé a ponerlo ahora el primero, las cosas en mi vida cambiaron. Sí. Como en mi ser, como ahora mi paz, ahora ya es mucho de que ya me hacen algo, ya no tengo rencor, y es como de, ¿sabes qué? Que Dios te Es bendiga, que es trabajar sabes mucho lo que sí emocional te con él. perdono, pero ya no te quiero aquí cerca de mí, pero porque todo se gana, todo se pierde, o sea, ya como que tú mismo vas dando. Y pues ahorita en estas fechas que son de Navidad, Navidad, sembrinas. de Navidad, pues es momento de, pues es es un muy bonito momento para decir, si estás con tu familia, decirle perdón. Sí, pero necesita ser un perdón Pero un perdón sincero. sincero, sí, si no lo sienten, mejor no Mejor no lo digan, mejor no lo guárdenselo hagan. Sí, todavía, que sea un porque perdón sincero, sí, pero no. también valoren el que estén en la cena. Mira, al final de cuentas hay muchas cosas que han pasado. Por ejemplo, ahorita yo estoy viendo muchos accidentes. Ay, sí. Entonces digo, imagínate que pues tú ya vas a la cena y ya no pudiste llegar con tu familia, ¿no? Entonces siempre digo, no, no solamente Navidad es para valorar, yo digo que es todos los días, debes de valorar a la familia, debes de agradecer, debes de estar en comunión con ella, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar, o ahorita, ¿no? En un rato, no sabemos, porque sí ha pasado, ¿no? De que, ¿cómo? Si estuvo apenas y Sí, mañana ya no está, ¿no? sí, no, o sea, son cosas Entonces, que debemos de ser, por eso no. es lo que siempre he dicho, guarden su corazón, sanen su corazón igual, sanen ustedes, porque pues es feo cuando una persona muere y te fuiste con el rencor, o te peleaste, o no se fue tranquila, o cosas así. Sí, Entonces yo se queda siempre he uno con dicho, esa espinita. valoren, siempre háganlo de corazón, porque es muy importante. Yo no te estoy diciendo que creas en Dios porque es la fuente, no, o sea, realmente tú vas a tomar tus decisiones, ya tenemos nuestro propio criterio, tú sabes lo que quieres y lo que no quieres. Y pues yo siempre he dicho, hay mil maneras de sanar. Sí, O sea, ya depende de ti si tú quieres sanar o no. sí, ya la decisión es propia y el Sí, cambio y el estar bien y estar felices está en sí. nosotros. Pero mira, Dafne, ya casi acabamos, ya Ya. casi. Pero antes de acabar tenemos una sección, la misma que hice con tu hermana, la de Ya. ¿qué harías o qué prefieres? Pero, ¿cómo crees o qué hubieses hecho si... A ver, déjame plantear mejor la pregunta. ¿Cómo crees que hubiera sido tu vida si no hubieses llegado a ese cambio? ¿No hubiera conocido de Dios? Ay, no, yo estuviera bien perdida. Yo el otro día me puse a pensar y dije, si yo Dios no lo hubiera recibido, la verdad ya me hubiera perdido. O sea, no sería la persona ahorita la que te está diciendo de estas cosas. Te estaría como sembrando, vivía con rencor y venganza. Entonces siempre era de que yo no hacía nada, pero si me hacían era de, no, me voy a vengar y voy a hacerte sufrir hasta que Sí, sí, lo sí. haga, ¿no? Y pues yo siento que seguiría también en mí mismo, en las fiestas, o sea, El seguiría de, desastre, sí, Daphne. y yo, sí, o sea, realmente sí, o sea, sí hubiera sido, aquí en el mundo sería como una persona que no sumaría, sí, no Ok, restaría. muy buena respuesta.
Te toca, amiga, te toca. Y yo, ¿qué prefieres, verdad? ¿Qué prefieres o qué harías? Cualquiera de ¿Qué las harías? dos. A ver. ¿Qué harías si realmente, si tu familia no hubiera creído en Dios? Porque yo sé que tú eres de cuna cristiana, ¿no? Sí. ¿Qué Muy- pasaría? ¿Qué pasaría si realmente tú... Pues fíjate que voy a contar una historia breve. Como dice Dafne, sí, desde cuna, o sea, mis bisabuelos fueron los fundadores de mi iglesia. Sí. Ellos fueron pastores, mis tíos son pastores y yo, pues yo no soy como que la mejor ejemplo de ellos. Tampoco es que sea yo mala, o sea, no soy mala, pero no sé, fíjate que yo creo que a lo mejor, ahorita yo diría, buscaría la manera de acercarnos a Dios, pero yo creo que todo depende de la educación. Porque a pesar de que toda mi familia es cristiana, obviamente existe la división, y no me refiero a división de separación, sino de que cada hermano, a hermano en familia hablo de que tiene su familia. Sí. Entonces, mis papás hicieron el trabajo conmigo de Dios existe y hay que agradecerle y hay que orarle y todo, ¿no? Entonces, puede que me haya perdido, como dices, o que nos hayamos perdido, porque a pesar de que nuestra familia es cristiana, mi familia cercana, y lo ha dicho, muchos de ellos lo han dicho públicamente, no es que estemos entre semana y cada 8 días en la iglesia. Nosotros creemos en Dios y nosotros nos gusta creer en Él, creemos en Él. Que no nos gusta ir a la iglesia por diferentes situaciones, pues ya es cosa de nosotros, porque lo decíamos hace un rato. Una cosa es la religión y otra cosa es Dios, porque pues sí, la religión te conlleva a Dios, pero a veces hay cosas de la religión dentro de las personas que están que dices, Sí, ya le estoy dudando, pero al final mi tío decía algo, es que no hay que seguir al hombre, hay que seguir a Dios. Y a veces se nos olvida eso de seguir al hombre y a Dios. Entonces, si tuviera este pensamiento de ahorita, pues sería buscar la manera. Buscar. Sí, la manera. Así lo hice con mi mamá. Que lo hice con mi mamá, que no lo he hecho con los demás. Sí, eso No, sí. pero la verdad es que mis papás son muy creyentes de Dios. Mi familia también lo puedo decir. Mis hermanos, mis tías, mi tía, o sea, son muy creyentes a Dios. Pero yo creo que sí hubiera buscado la manera. Sí. Sí. A ver, tengo... Ay, yo ya me estoy adelantando. Yo ya tengo otra. Ya tengo otra. A ver. ¿Qué? Déjame ver. Para ti, ¿cómo fue el cambio de que empezaras a hacer el café con Jesús? ¿Hubo un cambio en ti? Sí, ya lo tomaba más con responsabilidad, ya era como el tener el cambio porque dices, tú debes de cambiar o de hecho prepararte más porque lo que les tienes que bajar debe de ser verdadero. No Sí. puede ser algo, no puedes estar jugando con esas personas. Yo lo sentí como una responsabilidad porque hoy entiendo que Dios te dice, a ver, yo te di una hermana, te di unos padres, te di amigos, te di primos, ¿qué estás haciendo con ellos? Ahora ya te di un café con Jesús, te permití que lo hicieras, te permití que tuvieras esa gente. ¿Qué estás haciendo con ellos? Sí. ¿Los estás guiando o no? ¿O solo estás haciendo como les llaman, jugando, ¿no? Con la palabra. Ok. Sí, entonces sí fue como que eso me hizo más como Centrarte enfocarme más en eso. a centrarme en mis decisiones, porque de algunas, no voy a decir que ya soy perfecta, pero pues creo que ya existe un criterio, una conciencia. Sí, ¿no? y un cambio, ¿no? Un Sobre cambio. todo. Te toca, vamos por el último. ¿Qué harías si Dios te dice, te tengo que quitar todo? Ay, no, por favor. Así de que Ay, Diosito. todo. Pero pero él te dice, pero tú tienes que hacer esto como para seguirme. Así que te diga, Pues fíjate que te quita todo lo material. Fíjate que siento que nos ha pasado, digo nos ha pasado porque lo he visto nada más conmigo. Y es como un shock, como que no te la crees. No, sí, de verdad, o sea, como que no te la crees. ¿Cómo a mí esto? O sea, no te lo crees. No, como que no, ¿cómo decirlo? No sientes que te esté pasando porque tengas que creer, o sea, ¿sabes? Sí. Siento que ese golpe, y lo dije la otra vez, siento que a veces se te tiene que dar una cachetada para ubicarte. Sí. O sea, así, en palabras coloquiales. A veces me necesitas pasaba una eso. cachetada para colocarte donde tienes que estar. Sí. Dije a mi mamá
un jalón de gracias y quedarte donde tienes que estar. O sea, así. Sí, la verdad es que sí. A veces tiene que ser así. No, yo siempre, bueno, lo que me pasó fue como de, pues sí, Dios tuvo que romper, pero de ese rompimiento tuve que buscar la manera de, pues bueno, ya vi que no estoy bien con mi papá, con mi mamá ni con mi hermana. Bueno, con mi hermana sí, pero con mis papás. Pero tuve que como reconstruir esa relación. Es que, y fíjate que tú sabes la situación que me pasó hace un año. Sí. Y retomando lo que me preguntabas, yo le decía a Daphne y a Dana, les decía, ¿saben qué? Yo creo que me tuvo que pasar. Ves que Para les comentaba, o sea, entender. yo creo que fue un problema de salud. Y entonces yo decía, ¿saben qué? Yo creo que me tenía que pasar para entender ciertas cosas. Y es que a veces Dios nos da avisos y no los queremos ver. Sí, no los vemos. Y a veces Dios tiene que decir, ya, entiende. Y fuertes, porque lo que les digo fue fuerte, pero sí fue así Sí, como oye. de... Oye, lo tuyo sí estuvo... Sí, fuerte. Estuvo A ver si fuertecito. estaría ya. Estaba fuertecito el asunto, Sí, sí, pero sí. a Porque veces fue de... No lo esperas, ¿no? sí, De la no, noche a la mañana. no lo esperas. Estás como de que, Estabas porque a pensando que mí, estaba segura. sí, o sea, piensas que estás segura en un lugar donde, pues a lo mejor ya no tenías que estar. Como me dijeron en algún momento, estuviste en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y fue como de, pues sí, la verdad es que sí. Y al final fue de, tenía que aprender algo. Sí. Porque si algo aprendido es entre lo bueno y lo malo, tienes que agradecer. Sí, eso sí. Yo me acuerdo mucho que mi hermana me dijo, mira, si te está pasando algo malo, pregúntate qué te quiere decir Dios. Sí. ¿Te está pasando algo bueno? Bendice, Agradece. pero también qué te está aprendiendo. O sea, ¿qué estás Ay, yo, Yo siento bonito cuando me pasan cosas buenas, solo digo, Dios, eres tan fiel, gracias. fíjate que yo sí tengo que agradecerle a alguien que siempre sale quemado en mis podcasts. Ya hasta es este personaje recurrente. Nunca lo han conocido. Un día lo voy a invitar a grabar. Le tengo que agradecer mucho a mi amigo Roberto y a su mamá. Porque un día me acuerdo que yo les marqué y les dije de una situación que estaba pasando en mi casa y les dije, mi papá nos regaló esto, algo. Y entonces le dije, pero cierta persona no lo agradece, está como que dice que no le gusta. Y ellos me dijeron, oye, pero ¿te sientes bien? Le dije, sí, ¿por qué? Me dice, ¿por qué no agradeces? No estás agradeciendo lo que te están dando, lo que a ti te están regalando, no cualquier persona se lo dan. Lo que ustedes les están dando o lo que a esa persona se le están dando, no cualquier gente lo tiene. Es algo que cuesta mucho, es algo que cuesta esfuerzo, algo que cuesta trabajo, algo que cuesta dinero. Y que a ti de la noche a la mañana digan es de ustedes o es tuyo y que no lo agradezcas. Sí. ¿Qué te está pasando? Hay personas que no tienen nada y a ti ya te están dando todo. O sea, yo me quedé así. Y puedo decir que gracias a ellos aprendí a agradecer. Que mi familia siempre me dijo que fuera agradecida. Sí lo era. Pero hasta qué cierto punto eres. Sí, Porque a veces lo material es como de, ten una botella. Sí, gracias. Hay gente que no tiene ni agua, o sea, no tiene ni dónde tomar agua y te pones a pensar y es donde dices, tengo que aprender a agradecer verdaderamente. Y ellos, o sea, la verdad sí me dieron ¿cómo decirlo? Una buena refrescada como para poder agradecer. Sí, luego no sabemos lo que tenemos. Por ejemplo, en mi caso, pues mi familia pues tiene un rancho y pues y me acuerdo mucho de una amiga que fue y me dice, amiga, qué padre, porque Dios de su reino te está dando a ti un pedazo para que tú lo dirijas. Besito de tierra, sí. Y yo, pero en ese momento como que no lo entendía, pero dije, sí es cierto, o sea, realmente Dios te dice, a ver, yo te di esto, ¿qué estás haciendo con lo que yo te estoy dando? Yo lo veo con mi papá, es que... Y no somos dueños de no. nada, siempre he dicho, Dios es el dueño de todo, y lo que tenemos es prestado, porque cuando nos morimos, no te llevas lo que tienes, las ¿no? personas que se dedican a tener ranchos, que son como su familia de Daphne y la mía, son muy... yo lo veo con mi papá, es demasiado agradecido, demasiado agradecido. Y cuida a los animales, las plantas del lugar. Y un dicho que a mí me enseñó mi mamá Vicky, que se lo enseñó su mamá, o sea, mi bisabuela, decía que mi abuelita Rosa decía, ay hijos, hoy no tenemos nada de comer, gracias a Dios. Y o sea, yo le digo, ¿cómo? Sí, dice, hoy no tenemos nada de comer, gracias a Dios. Dice, agradecí hasta porque no tuvieran. Pues sí, es que debes de agradecerlo hasta en Por los todo. malos. Decía, y Porque a veces ella le siempre bien reprochamos. optimista. Hoy no tenemos nada que comer, gracias a Dios. A veces le reprochamos, pero no sabemos que nosotros somos los que ponemos esa barrera.
Sí. Y a veces nosotros pensamos que Dios es un castigo. No, entiendan esto, Dios es padre, es un padre que ama, pero también corrige. Sí. A veces no entendemos eso. Y nosotros acá bien filosóficas. Sí. Pero bueno, chicos, ha llegado el momento de despedirnos. Esperemos les haya gustado. Dafne, ¿quieres decir algo pequeño, un mensaje? No, pues muchísimas gracias por este espacio. Y más que nada, pues espero que les haga de función este podcast, que se puedan identificar. Y más que nada, pues ahorita en estas fechas navideñas, pues realmente valoren a los que están, a sus seres queridos, agradezcan la comida, porque la verdad hay personas que no cenan por lamentablemente económicamente, pero agradezcan hasta lo que tienen en su plato, agradezcan mucho, porque realmente Dios los bendice y que de todo corazón pido que todo los bendizca a ustedes, los que nos están viendo, y sus alacenas, porque realmente, wow, yo veo una magnitud en las cenas, muchísima comida, y hay personas que a veces no lo tienen. Sí, no lo Entonces, tienen. pues de todo corazón les deseo lo mejor y que pues siempre Dios esté en sus vidas y en su camino. Yo Y también deseo lo mismo en ti. Ay, muchas gracias. La verdad es que, Dafne, muchas gracias por venir. Ay, ¿cómo? Era un tema que yo puedo platicar muy bien con ellas. Después las voy a invitar a las dos. Y es algo que a mí me gusta platicar. Espero ustedes también se lo hayan pasado bien. Ay. Y como les dije la otra vez, no los quiero volver cristianos ni No, católicos. para Yo nada. simplemente les quiero compartir lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros sentíamos. Espero pasen una feliz Navidad, porque este es el especial de Navidad. Y decidimos este tema porque se nos hace, pues como decía Dafne, no tiene que ser solo hoy, sino siempre el agradecer, valorar y tener a Dios presente. Entonces, espero les haya gustado. Espero la sigan en sus redes sociales. Dinos tus redes sociales, por favor. Bueno, pues yo aparezco como Dafne Merino Castro, así en Instagram, y también igual en Facebook. Entonces, síganla en redes sociales. Recuerden seguir a Bat Studio. Aquí van a estar apareciendo sus redes sociales. Ya iba a decir sus podcasts. Van a estar apareciendo aquí sus redes sociales de Bat Studio para que lo vayan a seguir, porque recuerden que ellos son los productores de este hermosísimo podcast. Y también son hermosísimas personas, porque siempre se los digo. Es que si los conocieran, se enamoran. Sobre todo del que está aquí atrás. El que está viendo. Busca novia, se llama. Pero bueno, chicos, espero nos sigan en redes sociales, también en Teléfono Descompuesto. Aquí van a estar apareciendo las redes sociales. Síganos, estamos activos. Y pues nada, síganme en redes sociales como Victoria de la Vega. Estoy muy activa en Instagram. Y esto fue todo. Fue nuestro especial de Navidad. Gracias por estar con nosotros, Gracias Dafne. a ustedes. Y pues nada, nos vemos hasta la siguiente. Adiós. Adiós.